Unos textos, hermanos. Les invito a que busquen en su Biblia el libro o la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5. Vamos a analizar una lectura, hermanos, y de esa lectura pues vamos a aprender lo que Dios nos habla a través de sus siervos, los apóstoles y profetas. Bueno, dice, hermanos, el versículo 1 del capítulo 5. Dice así la palabra de Dios. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Lo que Dios quiere, ¿verdad?, es que lo imitemos, que nosotros busquemos imitar a Dios, comportarnos como Dios. Como Dios se comporta, ¿verdad? Hay muchas cosas que aprender de Dios. Él es nuestro principal maestro. Pero a veces, hermanos, pues no analizamos mucho la vida, no analizamos mucho cómo Dios se comporta con nosotros. Pero cuando analizamos, ¿verdad?, pues nos damos cuenta de varias cosas. Y Dios quiere, hermanos, que de esa manera misma nosotros actuemos, ¿verdad? Por ejemplo, a veces, ¿verdad?, quienes han tenido hijos y los enseñan a alguna materia, ¿no? Como vamos a decir matemáticas, lo más común. Y ustedes les enseñan a sus hijos, pues, las matemáticas. Ya que los maestros, ¿verdad?, pues le ponen tarea y uno les enseña. Pero de repente, pues uno como adulto, quizás uno entienda un poco las matemáticas y el niño pues no sabe nada y está aprendiendo. Y si de repente vemos como que no me está poniendo atención el niño, como que no aprende, no se le pega, nos tendemos a decir, bueno, pues ¿qué pasa? ¿Por qué no, cabeza dura que tienes? No aprendes. Y el padre puede llegar a enojarse rápidamente, o la madre, ¿no? Porque el niño o la niña no aprenden rápido. Pero esa no es la manera como Dios se comporta con nosotros, ¿verdad? Dios se comporta con nosotros de una manera con mucha paciencia. Nosotros también, como padres, ¿verdad?, no sabemos muchas cosas. Es más, las matemáticas son infinitas. Quizás no sabemos como álgebra, no sabemos raíz cuadrada, no sabemos ciencia cuántica, ¿verdad? Nada de eso. Entonces, ¿por qué nos vamos a poner en ese plan? Entonces ahí es donde uno cae a la razón. Bueno, Dios es muy paciente realmente. Así como Dios es paciente, yo también debería aprender a ser paciente con mis hijos, con los demás, ¿verdad? Y así imitar a Dios. A ver, hermanos, voy a invitar a todos generalmente que pongamos atención, dejemos de jugar. A veces nosotros tenemos permisiones, hacemos permisiones, pero cuando esa permisión hace un desorden, entonces hay que hablarlo, hermanos. Y no quiero yo tener que hablar las cosas. Entonces mejor hay que comportarnos como se debe de comportar uno en la casa de oración, y así nadie nos va a llamar la atención, ¿verdad? Pues nuevamente, hermanos, vamos a seguir con el texto. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Entonces, el segundo versículo, hermanos, de esta lectura que estamos teniendo, dice que tenemos que andar en amor. Eso es lo primero que estamos invitados, a andar y vivir con amor, ¿verdad? Hay 3 personas a las que tenemos que amar. ¿Sí?
¿A quién sería la primera persona a la que tenemos que amar? ¿A Dios? ¿Usted cree que a Dios? ¿A usted le cae bien Dios, hermano? Ok. ¿Y los seres humanos le caen bien, hermano? A según, ¿verdad? Fíjense cómo es el asunto. Dios nos cae muy bien, pero a veces el prójimo no nos cae tan bien que digamos, ¿verdad? Decir más uno, a según se comporten o a según la persona, no sé a qué se refiere exactamente, pero así es, ¿verdad? Y es así, pero hay otra persona a la que tenemos que amar. Ya dijimos a Dios, al prójimo, y la otra persona a la que tenemos que amar, ¿quién es? A ver, hermano Cristo. Dijimos que hay tres personas a las que tenemos que amar. Ya mencionamos a Dios. Ya lo mencionamos también. Al prójimo. Y a uno mismo. ¿Ok? Qué bueno que da el clavo. La tercera persona es a uno mismo. A nosotros mismos nos tenemos que amar. Una persona puede amar a Dios o puede pensar que ama a Dios. También puede pensar que ama a su prójimo. Y también puede pretender y tratar de hacer cosas que demuestran que sí ama a su prójimo. Sin embargo, también existe, hermanos, quienes no se aman y quienes no nos amamos a nosotros mismos. No hay ese amor para nosotros mismos. ¿Verdad? Por ahí, en alguna ocasión, no recuerdo bien cómo fue la dinámica, pero decían, ¿verdad? Las tres personas más importantes en tu vida. Decía, piensa en las tres personas más importantes en tu vida. Y ya uno empezaba a pensar. Y decían después, ¿por qué no te escribiste a ti mismo? ¿Por qué escribiste a tres personas fuera de ti, pero a ti mismo no te pusiste a ti mismo, ¿verdad? Entonces realmente a veces, hermanos, nosotros nos olvidamos de nosotros mismos, de amarnos a nosotros mismos. Y primeramente, hermanos, no digo que no se deba de amar a Dios, pero es muy difícil amar a los demás y es difícil quizás inclusive amar a Dios si uno no se ama a sí mismo. Uno debe de aprender a amarse a sí mismo, porque uno mismo es la persona más importante que tenemos individualmente cada uno de nosotros. ¿Sí? Si nosotros no nos aprendemos a amar a nosotros mismos, entonces quizás, hermanos, nuestra vida no va a tener un sentido como el que debe de tener. Y las cosas que hagamos no van a ser pues tan excelentes. Entonces, lo primero que nos insta el apóstol Pablo es que andemos en amor. Entonces, hay que amar a Dios, al prójimo y a uno mismo. A ver, vamos a ver el texto. Pero no pierdan aquí si le pueden poner la cintita, hermanos, porque vamos a analizar varios versículos aquí. Entonces vamos a San Mateo capítulo 22, verso 38 y 39, donde le preguntan al Señor Jesús cuáles son los mandamientos más grandes en la ley. Y el Señor Jesús contesta, amarás a Dios, ¿verdad? Y también te amarás a ti mismo. Perdón, a tu prójimo como a ti mismo. Capítulo 22 del Evangelio según el apóstol Mateo, verso 38 o 37, ¿verdad? Dice así, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el primer mandamiento ciertamente es amar a Dios, porque Dios es bueno. Dios es nice, ¿verdad? Como dice un hermano. Dios es muy bueno, muy bondadoso, muy misericordioso. Y no cuesta mucho trabajo amarlo. Cuando analizamos, ¿verdad? Y queremos amar a Dios, porque eso
eso hay dentro de nuestro ser, hermanos. Dios nos hizo y algo que puso dentro de nosotros es amor a Dios. Estamos llenos de amor a Dios. Y nosotros tenemos que simplemente que dejarlo que fluya, que ese amor fluya, ¿verdad? Porque a veces el amor no, está retenido en nosotros y no lo trabajamos, no lo hacemos que fluya, ¿verdad? Es como una manguera que está tapada. Y cuando esa manguera está tapada, pues no transmite lo que debe de transmitir. Pero cuando la manguera se destapa, hermanos, entonces fluye la corriente. ¿Verdad? Así también el amor hacia Dios, nosotros tenemos que ver la manera que se destape y que fluya. Y hay mucho amor para Dios, mucho amor. Hay un amor infinito dentro de nosotros hacia Dios. Ese es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amar al prójimo. Pero a veces podemos pasar por alto la parte que dice a ti mismo. A ti mismo te tienes que amar. Y esto, hermanos, yo quisiera decirles, hermanos, que ¿qué es lo que debemos de amar de nosotros mismos? Debemos de amar nuestro cuerpo, nuestros ojos, o qué es lo que tenemos que amar de nosotros mismos. ¿Tengo que amar mis manos, mis pies? ¿O qué tengo que amar? ¿Todo? ¿O mi alma? ¿A qué se refiere el texto? Bueno, es un todo. Sé que ustedes lo saben, pero es todo. Es amar nuestro cuerpo, porque así está escrito, dice que ninguno aborreció jamás su carne, más que los masoquistas, ¿verdad? Antes la sustenta y la regala, es decir, la adorna. Hay quienes, ¿verdad?, se adornan. Y entonces, hermanos, nosotros deberíamos de amarnos a nosotros mismos. Primeramente, el cuidado empieza en el cuerpo de nuestro, ¿verdad? ¿Qué es lo que cuidamos de nuestro cuerpo? Bueno, cuidamos que no nos vaya a atropellar un carro, ¿verdad? Tenemos cuidado, pues de repente pasa, ¿verdad? Ha pasado aquí en algunas ocasiones, pero nos cuidamos de eso. Nos cuidamos que no nos vayamos a caer, que no nos vayamos a accidentar en el trabajo, hacemos las cosas con cuidado. Nos cuidamos si vemos gente violenta en la calle, tratamos de alejarnos. De esa manera cuidamos nuestro cuerpo. Y quizás esa es la parte más exitosa que tenemos, ¿verdad? Porque también otra parte de cuidar nuestro cuerpo sería nuestra alimentación, ¿verdad? ¿Qué nos alimentamos? ¿Con qué nos alimentamos? ¿Verdad? Posiblemente, hermanos, pues metemos muchas cosas, hermanos, a nuestro cuerpo que son dañinas para nosotros, ¿verdad? Como es el azúcar, que es muy dañina, ¿verdad? Y que no recuerdo bien, yo estaba pensando, hermanos, en buscar esa información, pero no recuerdo bien. Pero sé que el azúcar es un invento, no es algo natural, es algo que se inventó, ¿verdad? Y ha causado mucho daño en la gente. Es cuando se refina el proceso de refinamiento del azúcar. Bueno, quizás, ¿verdad? Porque hay azúcar natural, ¿no? Pero la natural creo que no es tan mala, o en un inicio no es mala. Lo que hace daño es la que se refina, ¿verdad? Entonces, muchas otras cosas, hermanos, como la soda, la Coca-Cola, los refrescos, ¿no? Por ahí veía yo en una ocasión un video de una tribu que les llevaron un refresco y nunca habían probado nunca ellos refresco, ¿verdad? Y no sabían ni cómo abrirlo. Y de repente, pues les ayudaron a ella a abrirlo y pues se tomaron el refresco, hermanos, y pues les encantó, ¿no? La primera vez que tomaron un refresco, que tomaron algo dulce, pues les encantó, o sea, les llamó la atención mucho cómo sabía el sabor. Pero, ¿qué tomaban antes ellos? Agua.
Agua. ¿Qué es más mejor para el cuerpo, el agua o el refresco? El agua. ¿Qué es más barato? El agua. Entonces a veces nos complicamos la vida, hermanos. Nos complicamos la vida y nos dejamos llevar por lo que las demás hacen, por lo dulce. Entonces, yo con eso no les estoy diciendo a ustedes que no tomen refresco, hermanos. Pero sí que sepamos que hay muchas cosas que comemos nosotros y que nos hacen mucho daño. Mucho daño. Y ahorita quizás estamos jóvenes y pensamos que no pasa nada, pero la cuenta viene a futuro. La cuenta viene a futuro. No, la persona no va a salirse de este mundo sin pagar lo que hace. ¿Sí? Entonces, esa cuenta nos la va a pasar el tiempo, hermanos. Entonces, una de las cosas que se debe cuidar la persona es lo que come. Y ya entran muchas otras cosas que uno come, hermanos. La invitación, hermanos, en este texto para mí es que nos amemos, tengamos ese cuidado de nuestro cuerpo, pero también en nuestra alma, hermanos. Nuestra alma es la parte más importante, porque es la parte eterna. A ver, volvemos ahí ¿a dónde estábamos, hermanos? Efesios. Nuestra alma es la parte más importante y más la tendríamos que cuidar. Hace ratito en la escuela de la femenil me llamó la atención bastante la escuela, hermanos. Yo no sé quién escribe esas escuelas, pero bueno, por lo menos esa, hermanos, me llamó mucho la atención. Efesios 5. Me llamó mucho porque la persona que la escribió, hermanos, yo noté ahí sabiduría en esa escuela, ¿verdad? Y precisamente hablaba de eso, ¿verdad? Del cuidado que tenemos que tener sobre nuestra alma, sobre lo que vemos, sobre lo que escuchamos. Y a veces eso también se descuida. Una persona no cuida lo que escucha, ¿verdad? No cuida lo que ve. Y ahí el alma se empieza a dañar. ¿Sí? El alma se daña, hermanos, a través de lo que escucha, de lo que ve. Entonces vamos a nuestro trabajo y ahí los gentiles tienen su música, ¿verdad? ¿Y qué pasa en un tiempo después que te contaminan los gentiles? Ya después le dices al gentil, ¿sabes qué? Ahora voy a poner las mías, ¿no? Y ya el hermano o la hermana ya está poniendo sus canciones. No sé si pasa eso, pero si llegara a pasar, ¿verdad? Eso indica que ya se contaminó. Entonces, hermanos, la persona se contamina a través de lo que escucha y de lo que ve, ¿sí? Y ahí nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que buscar eso, porque si no hacemos eso, entonces como que no hay amor hacia nosotros mismos, no nos estamos amando. Y el amor hacia nosotros mismos, hermanos, y el amor hacia Dios, ¿verdad? Se tiene que mostrar, se tiene que ver, hermanos. Por eso dice, seamos imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, andar en ese amor hacia nuestra alma, hacia nuestro cuerpo y hacia Dios. Entonces, ¿cuán importante es esto? ¿Verdad? Y más abajito dice, fíjense, ahorita estamos, le decía a un hermano, traigo un martillo de goma y uno de hierro. ¿Cuál quiere que utilicemos? ¿El de goma o el de hierro? Dice hermano que los dos, pues apenas ahorita utilicé, hermanos, el de goma. Estos son los de goma. No se crean, hermanos. Hay martillos de goma, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Para que no se rompa un material. Y es necesario también, hermanos. No, ahorita no soy yo el que utiliza las palabras. Aquí vamos a ver ya, el apóstol Pablo sube un poquito el nivel, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que dice. No soy yo. Dice el versículo 3.
Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ¿qué dice ahí? Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Fornicación, ¿entendemos qué es fornicación? Sí, en primera instancia, pero aquí, hermanos, la palabra fornicación son tres, es general, genérica esta palabra. Quiere decir, aquí abarca lo que mencionó el hermano Juan, una persona soltera que tiene relaciones íntimas con otra persona. Primeramente, eso es la primera instancia de fornicación, como se comprende. Y la segunda es adulterio, que está también aquí implícita. Y la tercera es homosexualidad. Esas tres partes son fornicación, y de esas está hablando aquí. ¿Sí? Entonces, dice que eso no se debe de nombrar entre nosotros, ¿verdad? No debe de, ni siquiera no debe de haber, y menos tampoco se debe de nombrar, que ya un hermano que no es casado, ya anda haciendo eso, una hermana que no es casada, ya hizo eso, no se debe de nombrar eso, como conviene a santos, como conviene a los hijos de Dios. Adulterio no se debe de nombrar, no debe de haber eso entre nosotros, entre los hijos de Dios, no debe de haber, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Miren, porque todo tiene su tiempo, todo tiene su sazón, todo. El joven que no es casado, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros enseñamos aquí en la iglesia. Una vez yo le platiqué esto a un muchacho que tenía su novia, y él platicaba mucho, hablaba muy, ya era un muchacho grande, ya tenía unos 20, 22 años, y yo le comenté cómo creíamos nosotros acerca del noviazgo, y me dice, oye, dice, tu religión está muy extrema, dice, está muy extrema. Yo entiendo de que no debe de haber engaño, dice, pero ya está muy extremo eso, que como me estás diciendo. Bueno, pues así lo entendemos nosotros, así entendemos. Entonces, primeramente, para nuestros hermanos jóvenes, todo tiene su tiempo, y su sazón, ¿verdad? Si una persona tiene 18 años y se quiere casar, ¿se puede casar? ¿O está muy chiquito? Se puede casar, a los 18 años se puede casar la persona, ¿sí? Se puede casar, y es más, es muy recomendable que se case a los 18 años. ¿Por qué? ¿Quién dijo por qué? ¿Ah? ¿Pero quién dijo por qué? Oh, ok, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces, no siempre, pero a veces los jóvenes empiezan a pecar, empiezan a fornicar, ¿sí? Y entonces es mejor que se casen a que lleven esa vida pecando. Ese es el porqué, ¿sí? Por eso les decía yo que es recomendable que se casen a los 18 años. Pero si el joven no hace eso, ¿verdad? Y puede estar sin pecar, entonces puede esperar un poquito más, ¿sí? Puede esperar un poquito más dependiendo su vida, ¿no? Porque no todos somos iguales. Entonces, dependiendo su vida, dependiendo su momento, dependiendo cuando Dios le mande a su esposa, a su esposo, ya entonces se puede casar. Pero si el joven es así como que no tiene el don de continencia, por decirlo de esa manera, y va a estar pecando, es mejor que se case, hermanos, que se case. Pues si ya quiere tener su esposa, quiere tener su esposo, es mejor que se case, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿y por qué, verdad? ¿Por qué? Pues digamos, pero ¿por qué tan elevado así? Decía el joven ¿por qué tan extremo? A ver, vamos a ver Corintios 6, 9 al 11. Primera de Corintios 6, 9 al 11. No pierdan ahí, hermanos, porque regresamos. Seis, 9 al 11 dice así:
Dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Aquí pongamos atención a esta frase, hermanos. Dice que no poseerán el reino de Dios. ¿Quiénes no van a poseer el reino de Dios? Ahí dice, no erréis. No erréis, dice, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Cuáles dije? ¿Hasta el 11? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados. Dice la palabra de Dios que probablemente estos fuimos algunos, ¿verdad? Que pudo una persona haber caído en ese pecado. Pero la persona se lava a través del arrepentimiento, de pedirle perdón a Dios, ¿verdad? De bautizarse, ¿y qué más? Y no volverlo a hacer, no volver a hacer esos pecados, ¿sí? Se lava, recibe el perdón de los pecados. Pero dice, en otras palabras dice, pero hasta aquí ya no más. Sí, como le dijo el Señor Jesús a la mujer adúltera, vete y no peques más. La persona tiene que tener un alto en su vida y un hasta aquí, no más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no lo hace de esa manera, entonces no va a entrar al reino de Dios, no va a tener parte en el reino de Dios. Estos son pecados muy graves, hermanos, que pueden hacer que perdamos nuestra vida eterna, que es muy importante. Entonces, regresamos a Efesios 5, dijimos sobre los jóvenes, sobre los casados, ¿verdad? Quienes somos casados, quienes son casadas, lo que yo les puedo decir, hermanos, no sean infieles, ¿verdad? No se debe de ser infiel. Debemos que obedecer a Dios primeramente, ¿sí? El pago por la infidelidad, hermanos, es un pago muy cortito, muy efímero, ¿verdad? Mientras que sus daños y sus consecuencias son permanentes. Es algo que realmente no vale, hermanos, la pena. Tiene muy poco tiempo la persona que disfrute eso y el daño es muy grave y es permanente. Ese no se va, ahí se queda, no se elimina. Entonces, y aparte que pierde la vida eterna, ¿sí? Se dice que las personas que hacen eso, hermanos, es porque tienen vacíos, ¿verdad? Se sienten vacíos. Pero los vacíos no se llenan, hermanos, con eso. Los vacíos de la persona, ¿con qué se llenan los vacíos? Con Dios, pero otras cosas, a ver, se llenan con trabajo, con metas, con logros, con proyectos, cosas buenas que la persona haga en su vida, con crecimiento, ¿verdad? Con eso se llenan los vacíos, con trabajo, con eso se llenan los vacíos. Esa es la manera de llenar el vacío existencial que hay en el corazón de nosotros a veces, pero no con pecado. Entonces, hermanos, no debemos hacer eso. En cuanto a la parte de los homosexuales, antes, hermanos, cuando leíamos estas escuelas de los homosexuales, por ahí, cuando nosotros empezamos aquí, hablábamos de esto y decíamos, no, eso cuándo va a llegar aquí en la iglesia. Eso no llega, esto no pasa aquí en la iglesia, diciendo hermano. ¿Ah? Y en nuestros jóvenes, no, ni se diga, no pasa. Pero no creo que pasen esas cosas, hermanos. Pero hoy en día, hermanos, esas cosas llegan, hermanos. Cuidado, no es cosa de juego. Y a veces menospreciamos, pensamos que no, hermanos. Sí, mucho cuidado con a dónde ponemos oído, con la gente que nos relacionamos y quienes son nuestros amigos, ¿verdad? Un joven
varón o una jovencita hembra, si tiene esa clase de amigos y esa clase de círculo, la persona cuando escucha algo, ven que hay un dicho que dicen que Hitler decía que la mentira cuando se repite y se repite y se repite y se repite, que dice que la gente ya la toma como verdad, ¿verdad? Entonces la persona al estar expuesta a ese tipo de pensamiento y escuchándolo todo el tiempo y escuchándolo y escuchándolo y escuchándolo, llega el momento que la persona dice, pues esto no ha de ser tan malo, esto tiene un cierto sentido lo que están diciendo, ¿sí? Es más, ya hasta dicen que es un cierto orgullo, ¿no? Que ya hasta se sienten orgullosos, no nada más que lo pueden hacer, sino que se sienten orgullosos, el orgullo. Entonces, como que ya se ha trastornado más la mente. Mucho cuidado también ahí. Entonces, no hay entrada para el reino de Dios con estas acciones, hermanos. Por eso se debe de tener mucho cuidado. El siguiente versículo 4, pasamos un poquito más adelante. Dice, ni palabras torpes, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. ¿Qué es eso de palabras torpes, hermanos? Decirle a una persona, está bien lo que haces. ¿Está bien lo que haces? Bueno, eso que usted está diciendo, hermano, vamos a llegar ahí. Pero las palabras torpes pueden ser como lo que son las groserías, ¿verdad? No sé si han escuchado, hermanos, ustedes, inclusive, la gente que hace videos en internet. Hay mucha gente, hermanos, que no dice groserías, que hacen videos y no dicen groserías, ¿verdad? Y hay personas, hermanos, que hacen esos videos y que dicen groserías. Bueno, yo por lo menos, como no me gusta eso, hermanos, de las groserías, cuando escucho a alguien que dice una grosería, no me gusta, no me gusta. Ya como que, no sé, pero hay algo en mí que veo en ellos y ya no me gusta su forma de expresión, ¿verdad? Esos son palabras torpes. Entonces, muchas veces nosotros aquí como jovencitos o hermanos quizás inclusive ya grandes, pudiéramos tener quizás a veces esa facilidad para decir una palabra torpe, una grosería, ¿verdad? Y eso, hermanos, no lo aprueba la palabra de Dios. ¿Sí? Dios no quiere que usemos ese tipo de palabras. No le gustan, a Dios no le gustan, ¿verdad? No es que yo les diga, no las digan, hermanos, porque no, a Dios no le gusta eso, hermanos. ¿Sí? A Dios no le gusta que nos expresemos así. Y por eso dice ahí más abajito dice palabras torpes, necedades, esa parte no la alcanzo a discernir bien, hermanos. Pero la palabra truanerías, consultando ahorita con un hermano, vimos en otra Biblia, y la palabra truán, ¿verdad? Es una persona que es como una persona que utiliza lo que son los albures. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en una ocasión, hermanos, a un obrero lo quemaron en una reunión de obreros, hermanos. Me lo quemaron. Porque este hermano dice que utilizaba esas expresiones con un hermano de la iglesia, ¿no? Un hermano de la iglesia se expresaba así con él, y el hermano que era obrero también se expresaba así o sea que así se hablaban. Y entonces en una reunión de obreros lo quemaron y le dijo, este hermano dice, se habla así con fulano de tal, y se habla así, y eso no está bien en los obreros. Y pues ahí nos quedamos todos, pues ya no sabemos ni qué decir, ¿no? Pero eso hermanos, pues es de reprensión. Eso pasó ya saben dónde, hermanos, ¿sí? No voy a mencionarlo, pero no fue aquí con gente nueva, ¿sí? Pero eso fue reprendido, eso fue exhortada a la persona que hacía eso, ¿verdad? Y así también nosotros, cuando veamos ese tipo de comportamiento, sí tenemos que reprender a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros jóvenes, inclusive hasta a nuestros sobrinos, ¿verdad? Si escuchamos que hablan de esa manera, decirles, hey, no hables de esa manera, no es correcto.
Ok. Sí, hermano. Las necesidades eran conversaciones necias. Ajá, pues llegamos a lo mismo, ¿no? Sí. Conversaciones necias, a veces pláticas sin sentido, ¿verdad? Pláticas sin sentido. Y, ajá. En esta versión Sí, hermano. dice así, fíjense. Dice, ni tampoco la conducta indecorosa, ni tonterías, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien hagan acciones de gracias. Amén. Amén. Sí, ¿verdad? Se hagan acciones de gracias, ¿verdad? El famoso Día de Acción de Gracias. Pero el verdadero es que siempre estemos agradeciéndole a Dios, siempre hablemos de Dios, ¿verdad? En nuestras comidas, en nuestros convivios, siempre se hable de Dios. Siempre tengamos presente a Dios, ¿verdad? Eso es lo que menciona hacer acciones de gracias a Dios. Luego sigue diciendo ahí, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahí está. Ningún fornicario o inmundo, quién sabe quién será el inmundo, ¿verdad? ¿Será el que come carne inmunda, verdad? Puede ser, no estoy seguro que. Pero la inmundicia no únicamente está en la carne, hermanos, sino también está en el alma, en su comportamiento, ¿verdad? En su forma de comportarse, en su forma de vivir. Y dice que el avaro, aquel que tiene dinero, ¿verdad? Pero de alguna manera el dinero lo roba o estafa o defrauda, o con su dinero no ayuda a quienes debe de ayudar, no lo utiliza para el bien, sino, les comentaba yo a unas hermanas, hay gente que ni para lo básico quiere ocupar su dinero, ¿sí? Que es servidor de ídolos, y todavía para colmo, ¿verdad? Dice que le sirve a los ídolos, es idólatra. Dice, ese no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, fíjense, escuchaba una vez a un padrecito yo, hermanos, y ahora quisiera yo mencionar esto, pero no era el toro, era otro. Y decía él, dice, cuando se muere tal persona, dice, ¿cómo decimos? Dice que Dios lo tenga en su santa gloria, ¿verdad? Dice, no, pero si andaba de borracho, andaba de mujeriego, dice, ¿tú crees que lo va a tener en su santa gloria? ¿Tú crees que se va a ir con Dios en su santa gloria? ¿Estás creyendo? No, y a veces así nosotros quisiéramos pensar, ¿no? Que todo aquel que se muere, pues se va a ir a la salvación. Pero para entrar al reino de Dios, hermanos, se requiere buen comportamiento, se requiere que nos acerquemos a Dios, que escuchemos a Dios mientras estamos en vida, ¿verdad? Como decía el Señor Jesucristo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Gálatas 5:21, a ver. Dice así, hermanos, el 5:21 dice, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, cosas semejantes a estas, las cuales os denuncio, como ya lo he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Esas borracheras y banqueteos, ¿no? A veces nos pueden invitar, a mí apenas me invitaron, hermanos, a un bautizo. Un compañero de trabajo me dice, te invito a un bautizo de mi hija, ¿verdad? Pero después ellos mismos dijeron, no, ese no va a ir, dice, porque va a la iglesia, dice, no, espero, no lo cuento con él. Y ya pero, y ya otro me comentó, ¿verdad? Me estaba comentando ahí cómo estuvo la fiesta, y me dice que había muchas cervezas estuvieron, ¿verdad? Y uno a veces pudiera pensar, o una persona así, como ustedes o como yo, pudiera pensar, bueno, pues voy a su fiesta, total, nomás con que no tome, y pues ahí me la paso un rato y los acompaño y somos amigos, y
y se acabó, ¿no? ¿Verdad? Pudiera pensar eso. Pero la palabra de Dios no nos dice eso. No nos dice eso. Nosotros, hermanos, tenemos que apartarnos de esas cosas. Y pues ahora sí, no jugar con fuego, ¿verdad? No jugar con fuego pensando que no nos vamos a quemar. Ya cuando la persona está ahí, es la primera parte y después viene la segunda y después la tercera. Y después termina bien involucrado en esos pecados, ¿verdad? No se debe de confiar la persona e ir a esos lugares. Y esos son los banqueteos. Me platicaba alguna vez una muchacha de la iglesia que se bautizó. Dice, yo me bauticé, dice, y después de que me bauticé, yo quería ir a una fiesta de mis amigas, de esas, sí, no, de esas como discotecas. Entonces dice, y yo una vez fui, dice, pero cuando fui no me gustó. Y bueno, yo no le dije nada porque está ahí platicando su historia. Pero, hermanos, hay veces que ni eso tenemos claro, ¿no? Si una persona se bautizó, hermanos, se supone que se bautizó para seguir el camino de Dios y dejar el mundo atrás, con sus deleites, con sus prácticas, ¿verdad? Y a veces, hermanos, quizás, no sé, hermanos, quizás a veces es la curiosidad de los jóvenes, que son expertos, ¿verdad? Pero el mundo, hermanos, el mundo pecador realmente no tiene mucho que ofrecer. No tiene mucho que ofrecer. Lo que tiene que ofrecer es vicio, es pecado. Nada que ofrecer para el alma, nada que le vaya a beneficiar en un futuro, que lo vaya a subir de estatus, ¿verdad? Nada de eso. Bueno, pues ojalá y que todos lo comprendamos así. Bueno, entonces, pero también, hermanos, se pierde la vida eterna, ¿sí? Y ahí es donde dice usted, hermanos, el siguiente que usted mencionó, hermanos, nadie os engañe con palabras vanas, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo tomarse una cervecita? ¿Qué tiene de malo ir a este lugar, ir a este otro lugar? No tiene nada de malo. Y así, inclusive pecados, ¿sí? La persona que comete pecados, después piensa, ¿sabes qué? Dios me los va a perdonar. Dios me los va a perdonar. Y se asegura así mismo en su mente de que Dios se los va a perdonar, ¿verdad? Y que no es tan grave, que está bien. Así dice, pero nadie os engañe con palabras vanas. Nadie les va a decir, no pasa nada, todo está bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, hay hijos de Dios y hay hijos de desobediencia, ¿verdad? ¿Los hijos de desobediencia son hijos de Dios también? ¿O son hijos desobedientes? Ahí la palabra dice que hay que los hijos de Dios y los hijos de desobediencia los hijos de desobediencia son hijos de Dios también. No, pero aquí, en ese texto, dice que viene la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esos hijos de desobediencia se les puede decir como hijos de Dios desobedientes. ¿Usted cree? Es que así se puede entender el pasaje, ¿no? Así pudiéramos pensar que se puede entender, pero no dice que son hijos de Dios. Dice que son hijos de ¿qué? De desobediencia. Son hijos de desobediencia. No son hijos de Dios, son hijos de la desobediencia. Efesios 2:2. A ver, regresamos un poquito la carta ahí. ¿Estamos ahí? En otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Hay un príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe de la potestad del aire? El diablo.
el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Ahí, ese es el papá de los hijos de la desobediencia. Hermanos, nosotros tenemos que dice, ahí el versículo 7, vean lo que dice, no seáis pues ásperos con ellos. Quiere decir, no hagas lo mismo que ellos, no te comportes como ellos, ¿sí? Porque en otro tiempo erais tinieblas. Y hermanos, me quiere decir que otro tiempo erais tinieblas, como que yo digo, como que me está hablando a mí aquí, ¿verdad? Porque bueno, y muchos de ustedes, hermanos, que nacieron aquí en la iglesia, hermanos, bienaventurados sois, dice la escritura, ¿no? Los que nacieron, ¿verdad? Sin haber estado en el mundo de pecado. Pero miren, y es una bienaventuranza que Dios les va a recompensar. Porque así está escrito, ¿verdad? Bienaventurado aquel que no anduvo en los caminos de pecadores. Luego dice, mas ahora, dice, sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Bueno, aquí es donde nosotros nos tenemos que preguntar qué es lo que a Dios le agrada. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Verdad? ¿Qué le agrada a Dios, hermanos? Pues, ¿qué le agrada a Dios? A Dios le agrada el fruto del Espíritu. Los frutos del Espíritu. ¿Cómo son los frutos del Espíritu? Dice que es en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Eso es. Bueno, que el Señor, hermanos, nos ayude a caminar por el camino de la verdad, de la justicia, que nos aparte de todo camino de mentira, ¿verdad? Y que seamos, hermanos, hijos de luz. Bueno, que Dios les bendiga a todos, hermanos. Paz a vosotros.